Ya chicos, lo que es lógica proposicional se llama así porque tiene dos palabras bien claves. Primero lo que es lógica y lo que es proposicional. En esta parte, chicos, en la matemática va a haber una simbología de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves una crucecita, esa cruz para otros puede significar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, Diosito, Padre Nuestro, lo que sea, ¿no? Pero en la matemática, esa cruz que tú lo pones significa suma, por ejemplo. Y una rayita que lo pones significa menos, por ejemplo. ¿Sí o no? Cuando pones una X así, es multiplicación, profesor. Y ustedes han aprendido esa simbología del lenguaje de matemática desde, bueno, cuando estaban pequeños y todo eso se les ha inculcado. Pero si yo, por ejemplo, te decía, no, esta crucecita de acá es división, esto siempre va a ser división, ¿qué habría pasado con ustedes? O sea, había un rollo de información, ¿no? Porque para ti habría sido división, así sí o sí habría pasado. Eso es lo que va a pasar, chicos. En la lógica te van a dar más o menos algunos símbolos donde tú tienes que interpretar, donde tú tienes que sacar si es verdad o falso, ¿ya? En este tema, más que nada, hay dos enunciados o dos subtítulos muy importantes que tienes que darte cuenta. Y esto también te vas a dar cuenta cuando tú lleves, por ejemplo, el lenguaje o literatura, ¿no? ¿Qué es el enunciado y qué es una proposición? Son dos cosas muy diferentes y los estudiantes suelen confundir. Y, por ejemplo, hay una teoría que te dice, un enunciado no es una proposición, pero una proposición sí es un enunciado. Y tú como que dices, en los libros dicen así, ¿ah? En los libros que vas a leer, por ejemplo, si vas a leer libros de lógica proposicional, que es Eduardo Espinosa, Baldor y todo eso, en los libros dice, mira, un enunciado no es proposición, no es proposición. Pero una proposición sí es un enunciado. ¿Y cómo es entonces? Mira, está ahí nada más. Un enunciado no es proposición, pero una proposición sí es enunciado. Y yo te explico esta cosa muy clara. Un enunciado, chicos, un enunciado es cualquier cosa que tú puedes decir. Por ejemplo, un sentimiento puede ser, por ejemplo, una alegría, un piropo. Eso es un enunciado, ¿ya? Que no tiene ni verdad ni falsedad. O sea, por ejemplo, yo digo, ¡viva el Perú! Digo, ¿sí o no? Ya, pues, entonces, ¡viva el Perú! ¿Eso es un enunciado? Sí, es un enunciado, es como una oración. O sea, yo no puedo decir, mira, ¡viva el Perú! ¿Verdadero o falso? No, ¿sí o no? O sea, no tiene veracidad. El enunciado, chicos, no tiene veracidad. En eso se diferencia. Cuando te hablan, te dicen, ¿qué es un enunciado? Un enunciado es cualquier cosa que no tenga veracidad. Por ejemplo, acá te dice, mira, ¿qué día es hoy? Y tú no le vas a decir, ¿qué día es hoy? Verdad, no le vas a decir, no. ¿Qué día es hoy? Falso, no le vas a decir ese punto. O sea, no tiene, ¿qué día es hoy? Te está preguntando otra cosa, no te está preguntando si es verdad o falso. En cambio, sí, cambiaría la pregunta, te diría, hoy día es viernes, ahí recién ya tienes algo para que tú digas si es verdad o es falsedad, ¿sí o no? Dices, hoy día es viernes, falso. Hoy día es viernes, verdad. ¿Ves? Entonces, por pequeñas cosas, el enunciado se convierte en una proposición. Por eso es lo que le dicen que un enunciado no es proposición y la proposición sí es un enunciado, ¿ya? Ahora, por ejemplo, un enunciado también puede ser, como les digo, una emoción, algo que tú sientes. Por ejemplo, si estás con miedo, dices auxilio, ¿no? Cuando tú gritas auxilio, nadie te va a decir, ah, verdad, ah, falso, no te van a decir, ¿sí o no? Auxilio es una palabra así abierta, o sea, ya, para todos. No vas a decir, ah, verdad, ah, falso, no, ¿sí o no? Ahora, otras palabras, por ejemplo, que vienen en enunciado, podrían ser mm, te amo mucho, estoy enamorado de ti, Lima es la capital de Perú, y así, ¿ya? Entonces, chicos, por ejemplo, es abierto, es que no hay respuesta, pues, o sea, tú puedes decir muchas cosas. Por ejemplo, x más 2 mayor que 3 acá no lo puedes meter como proposición. ¿Por qué?
por este punto donde dice mayor. Porque yo a X lo puedo poner 1, lo puedo poner 3, lo puedo poner 5, lo puedo poner 6, 7, 8, 9, 10. Tengo muchas posibilidades. Tú no me puedes decir X más 2 mayor que 3. ¿Verdad? No me puedes decir. ¿Qué tal vale esto 0? X que valga 0. Que ya, 2 mayor que 3 falso. Pues ahí sí. En cambio, el X no tiene un valor definido y por eso no tiene veracidad. Ahora, lo que viene a lo que es proposición, una proposición, chicos, es lo que tiene veracidad y falsedad. O sea, yo cuando te pregunto algo, tú me puedes decir sí o no, o me puedes decir verdad o falso. Por ejemplo, yo te digo, el sol es una estrella. Mira, el sol es una estrella. Yo te pregunto a ti, mira, yo te pregunto, te digo, el sol es una estrella. ¿Y tú qué me puedes responder? No me vas a decir, no es una estación. ¿No? Por ejemplo, tú me vas a decir, ah, verdad o falso. Me puedes decir así. O me puedes decir, ¿el sol es una estrella? Sí, ya pues. O sea, ya tiene un momento de veracidad. Por ejemplo, acá te digo, 2 más 3 mayor que 6. 2 más 3, 5. 5 mayor que 6. No, falso. Va. Entonces, lo que se diferencia un enunciado de una proposición, lo que es que el enunciado es cualquier cosa, cualquier oración, ¿ya? El enunciado es cualquier oración, escúchenme eso. El enunciado es cualquier oración, pero la proposición sí tiene veracidad y falsedad. Esos son su diferencia de los dos. Ahora, existen proposiciones tanto simples y compuestas, ¿ya chicos? La simple es, bueno, lo que ya han aprendido. Por ejemplo, yo cuando te digo Rubén es arquitecto, yo lo puedo poner P, Q. Luis es compañero, lo puedo de José, lo puedo poner Q, R. Y siempre empieza desde P, ¿ya, chicos? P, Q, R, S, T. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú cambias de oración, ahí tienes que cambiar de variable. Por ejemplo, yo te digo, Pedro es ingeniero. Eso, Pedro es ingeniero es una oración, sino Pedro es ingeniero. Pa. Entonces, ¿qué letra lo ponemos? P, ya. Y Juan es mecánico, ya. Y Juan, ya. Juan es otra cosa, ya. O sea, otro nombre, otra oración. Entonces, por eso le pones Q. Ya, entonces ya iría P y Q, ¿sí o no? Y lo que quiero que identifiques acá en esta parte de lo que es lógica profesional, chicos, es lo que va a ser muy importante para ti. Y yo quiero que lo metas, bueno, en tus conocimientos, que son los conectores. Los conectores ya lo has llevado con tu maestra, bueno, de lenguaje, literatura, ya lo llevaste. ¿Cuáles son los conectores? Un poquito de repaso no hace mal, ¿no? Los conectores, chicos, para unir oraciones, para poder unir, para empalpar oraciones, hay muchos. En matemáticas solamente tomamos unos 4 o 5, que son el y, por ejemplo, yo te digo Pedro y Juan. Ya, pues estoy empalmando dos oraciones, sino con el y. El y me ayuda a empalmar dos oraciones para que se haga compuesto, por ejemplo. O te digo, no me gusta ni blanco o negro. Ya, el O es otro conector, sino que conecta para otros o para otras oraciones, ¿sí o no? Ya, el I, el O, el entonces. Por ejemplo, yo te digo, el entonces viene como causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, te digo, no almorcé hoy día. Entonces, tengo todo el día sueño, por ejemplo. Ya viene como causa y su efecto. Entonces, en la parte viene entonces, es otro conector. Sí, solo sí, entonces, ni. Bueno, hay algunos conectores que, bueno, ustedes ya deben saber más de eso porque, bueno, ya en literatura tal vez lo han llevado, ¿no? ¿Qué son los conectores? Cuando unes oraciones. Y como se dan cuenta, chicos, a veces para decir mal ni bien, en la matemática se usa mucho lo que es RV, lenguaje y todo eso, ¿ya? Ahora, lo que viene acá, yo lo que les voy a enseñar para ya sus ejercicios de lo que van a hacer son los conectores lógicos. Esto es la parte fundamental, fundamental. Por ejemplo, con esto de lo que es conectores, con lo que esto es lógica proposicional, tú puedes llegar a un punto donde, por ejemplo, puedes decir
a ciencia, o a ciencia, pues como dicen los científicos, si un negocio va, un negocio no va, no va a rendir o va a rendir. Es que tú acabas a sacar, si es verdad o falso, pues o sea, si es 100% a un punto de máximo y otro falso. Por eso es lo que estudian los ingenieros, pues. O sea, con un ingeniero, tú cuando haces tu plano, tienes que deducir si va a ir bien, va a ir mal o no va a dar. Por ejemplo, si son ingenieros civiles o arquitectos en esa rama, ellos se arriesgan, ¿sí o no? Ya dicen, pam, 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 esto es mi plano, toma y ármalo. ¿Y qué pasaría que se caiga esa casa o ese puente o lo que han hecho? ¿A quién echar la culpa? Al ingeniero. Es por eso que a los ingenieros les enseñan este tema, porque acá tú aprendes a deducir lo que va a pasar. Tienes variables. Las variables en la vida, por ejemplo, son el sí y el no. Que bueno, ya pues si vas a llevar computación y todos, es un cero o es un uno, que lo llaman el sistema binario. Y en esa parte, chicos, entra este tema, donde está acá. Por ejemplo, tú lo que tienes una oración lo puedes convertir matemáticamente, profesor. Sí, claro. Si alguien me dice una oración, yo lo puedo convertir matemáticamente. Todo lo que es del lenguaje lo puedes hacer matemática y la matemática lo puedes meter a algo que sea de lenguaje. Son ciencias básicas. Por ejemplo, acá en conectores básicos que yo quiero que ustedes aprendan los conectores. Por ejemplo, una negación sería no, ¿sí o no? La negación que ustedes tienen, no. Acá te dice, no es cierto que Luis visitó a, ¿qué dice? Ica, ya, perdón. Dice, no es cierto que Luis visitó a Ica, pero acá está mal dicho también a Ica. A la ciudad de Ica debe decir ya. Pero dice, no es cierto. Entonces tú matemáticamente estás negando algo, ¿sí? Dices, no es cierto. Entonces por eso, esa negación se simboliza con esta viñetita de acá, que es como de la ñ, esa viñetita de la ñ y una p. Eso es la negación de una afirmación que tú estás poniendo antes. Por ejemplo, cuando tú tienes tu p, o sea, normal, no está negado, es verdadero y falso. Pero cuando tú lo niegas, las variables cambian. Y cuando tú lo niegas, las variables cambian y se vuelve falso verdadero. Y eso influye mucho, pues, o sea, ya es diferente, no es lo mismo. Y bueno, si han visto películas, han visto temas así tanto parecidos a esto, dicen, ¿sí o no? O sea, las variables en la vida a veces cambian y bueno, se tornan así. Pero yo ya los he calculado, las variables de mi vida. En las películas también a veces mencionan eso. O sea, tú puedes hacer esto de acuerdo a cómo te plazca a ti, pero la cuestión es que tú tienes que ir a un rumbo, bueno, lógico, mejor, ¿no? Que sea todo verdad, todo 100%. Y eso es lo que lo toman algunos, pues. Y por eso es lo que viene, como les digo, por eso es lo que viene al tema de lo que ya es en la vida de la universidad. Es que este tema, chicos, este tema es muy importante para que tú veas si algo te va a funcionar o no, ¿ya? Entonces, este punto es donde llegamos de los correctores. Y empezamos con algunos ejemplos y algunas tablas que tú tienes que aprender. Por ejemplo, chicos, esta viñetita para arriba, que está acá, te dice P, viñetita, Q, ¿sí o no? Esta viñetita que está acá, una V invertida, no sé si, bueno, ustedes ya lo saben en el lenguaje de la matemática. Esta viñetita de acá arriba significa I, ya, no se olvide, significa I. Y una V, que lo pones P, V, Q, eso significa O, ¿ya? Entonces, esta I significa eso. Entonces, profesor, si yo me dicen, por ejemplo, Pedro es médico y Juan es albañil, me dan dos condiciones. Cuando son dos, sería 2 al cuadrado. Va a haber 4, ¿sí o no? 2 al cuadrado es 4. Entonces va a haber 4 variables, profesor. De esas 4 variables, la primera es verdad, verdad, y la segunda es falso, falso. Y la Q va a ser intercaladito ya, verdad, falso, ¿ves? Ahora,
Cuando tú tienes el enunciado de y o el conector de y, ¿cómo podemos predecir de esta tabla que está aquí? Dice, cuando verdad es verdad, me sale verdad. Pero cuando uno varía, cualquiera de los dos, si es verdad y el otro es falso, ¿verdad? Todo lo demás es falso. Esa es la memotecnia, pues, o sea, en y cuando es verdad, verdad, verdad. Los demás son falsos. No asume ya nada más. Todo ya es falso, pues. Ahora, en el otro punto, ya para terminar lo que es la teoría, esta flechita de acá significa entonces, por lo tanto, ¿ya? A su costadito de esa flechita, aunque se escriba, los chicos, ponlo. Esto significa entonces, por lo tanto. Y en entonces hay una ayudita que te dan, pues en los libros lo vas a encontrar. Te dicen de la chica Verónica Fernández, ¿ya? Verónica Fernández es una chica falsa que miente a todos los chicos que están con ella, pero las demás son verdaderas. Eso es lo que te viene en una memotecnia que leí, bueno, hace tiempo en un libro. Y bueno, me ha servido bastante. Yo también me acuerdo por la flechita. Mira, veo una flechita. Ah, Verónica Fernández, falso. Los demás, verdad. Por ejemplo, acá es verdad, verdad. En cambio, acá está Verónica Fernández, ¿sí o no? V y falso. Cuando es verdad, falso, siempre va a ser falso en entonces. Y el resto van a ser verdaderas. ¿Sí? Verdad, verdad, verdad. ¿Ves? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener. Hacer su memotecnia para este tema porque van a necesitar la tabla sí o sí. Ya chicos, ya acá está el lo que les he dicho, una disyunción se llama esto, disyunción débil. Ya esto es la O. En la O, cuando es, por ejemplo, en la I y la O son inversos, chicos. En la I, cuando era verdad, verdad, es verdad, ¿sí? Y los demás eran falsos. En la O, ¿cómo es, profesor? En la O es cuando es falso, falso, va a ser falso. Esta vez, falso o falso, va a ser falso. Y los demás van a ser verdaderos. Verdad, verdad, verdad. Ya. Esta parte de acá, bicondicional, ya lo vamos a llevar después porque no quiero que se mareen, chicos, porque este tema es un poquito complicado. A ver, empezamos. A ver, voy a preguntar, ¿ya? Voy a preguntar, hacemos la uno y la 2 y luego, como el Zoom se va a finalizar, chicos, voy a cerrarlo y vuelven a ingresar, por favor, para seguir con la clase, ¿ya? A ver, voy a preguntar a alguien. Anthony Altamirano está. Anthony Altamirano, Sí, profesor. ya, Anthony. Mira, en la uno te dice, ¿cuál de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Primero, ¿qué es una proposición? O lo vuelvo a repetir, ¿me has entendido, Anthony? Más o menos, profesor. Ya. Por ejemplo, tú sientes algo por alguien, ¿no? Ya. Por ejemplo, sientes algo por tu amiga o por alguien que es especial para ti. Un enunciado sería lo que tú sientes. Por ejemplo, tú vas y le dices, te quiero mucho o te extraño o algo, ¿no? Esas emociones que tú sientes se llaman enunciados. ¿Por qué? Porque cuando tú lo dices, por ejemplo, a tu amiga o, bueno, a tu papá o a tu mamá, tú vas y le dices, papá, te extraño. Tu papá no te va a decir, no, hijo, verdadero, hijo, falso. No te va a decir así, ¿sí o no? No te va a decir eso, no te puede responder así. Tu papá, ¿qué te va a decir? Te va a abrazar y también te va a decir, te extraño. O tu papá te va a decir, sí, no, no te va a decir eso. Si, por ejemplo, papá, te extraño, y te va a responder, sí, no, no, sí o no. Entonces, ese es un enunciado, pero una proposición es algo que tú ya lo metes, por ejemplo, un pequeño hincapié para que te diga verdad o falso. Por ejemplo, yo te digo, tú eres estudiante, te digo, a ver, Anthony, ¿tú eres estudiante? Anthony, ¿me estás escuchando? Sí, profesor. Ya, yo te digo, por ejemplo, a ti, tú eres estudiante, ¿qué me puedes responder tú?
Sí. Ya, sí, sí o no. Ya, entonces, cuando te digo, tú eres estudiante, tú me puedes responder sí o no, sí o no. Me puedes decir, si no eres estudiante, me dices no. Si eres estudiante, me dices sí. Pero en cambio, yo te digo, viva el Perú, Anthony. ¿Qué me puedes responder? Anthony, ¿me estás escuchando? Sí, profesor. Ya, mira, yo te digo, viva el Perú, Anthony. ¿Qué me puedes responder? Mm, Nada, sí o no. O sea, es mi sentimiento que yo estoy sintiendo. Pues, ¿qué me vas a responder? Me vas a decir sí, me vas a decir no, o me vas a decir verdad. Sería ilógico, ¿no? Que me digas eso, porque yo te estoy preguntando otra cosa, estoy respondiendo mis sentimientos, nada más, no te estoy preguntando nada. Y eso es lo que yo quiero que veas acá. Acá te dice, ¿cuál de los siguientes enunciados son proposiciones? Proposiciones es cuando tiene verdad y falsedad. A ver, te pregunto a ti, ya que nos quedan 2 minutos, ya lo voy a finalizar. Te dice, Huancayo queda en Junín. ¿Qué puedes responder ahí? ¿Verdad? ¿Verdad o falso, sí o no? Ya, entonces, como puedo responderlo verdad o falso, este es mi proposición. Entonces, esta es una proposición. Huancayo queda en Junín, esta A es una proposición. Ahora, yo te digo otra palabra, te digo, ¿puedes prestarme tu libro? Sí. No, 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 no. Acá viene un tema. ¿Puedes prestarme tu libro? Ahí tú, cuando tú tienes como signo de interrogación, la pregunta es abierta. Por ejemplo, te odio, no, no, no quiero prestarte. O por ejemplo, le digo, no me caes. Ya, o sea, la pregunta es abierta. Y les voy a dar un truco ya, chicos. Cuando te dicen lo que es proposición, nunca, nunca, pero nunca de los nunca va a ir con un signo de interrogante ni con un signo de exclamación. Ya con eso te lo he dicho todo. Cuando te dicen, por ejemplo, en tu examen, te van a decir cuáles son proposiciones, te dan un cierto de oraciones. Si tiene signo de interrogación, signo de exclamación, márcalo. Esto no es una proposición, esto no va. Dices, no, esto no es proposición. Pa, pa, pa. Ya, eso viene. Porque cuando te dice, ¿puedes prestarme tu libro? Es una pregunta abierta. Por ejemplo, tú le puedes decir, no me caes, puedes decir, vete, no molestes. Ya, pues es una pregunta abierta. En cambio, cuando tú dices, Huancayo queda en Junín, ya te está condicionando. No te está diciendo, Huancayo, ¿dónde queda? Por ejemplo, te dice, Huancayo, ¿dónde queda? Ahí ya te estaría abierto, ¿no? Tú puedes responder Arequipa, Junín, Lima, Ica, o podría responder cualquier frase, ¿no? Pero en cambio, cuando te dicen Huancayo queda en Junín, ya te está metiendo una condición para que tú digas sí o no, nada más. ¿Me has entendido, Anthony? Sí, profesor. Ya, ahora te digo, feliz cumpleaños, ¿qué es? ¿Qué es proposición? No. No, sí o no. Ahora, x más 1 es menor que 9.